Bueno, yo creo que tengo que hacer mi propia presentación. Bueno. No, puedo hacerlo. No hay mucho que decir. Bueno, Valerio Schapper, soy profesor en la Facultad EST para Ética y también hago parte del equipo del Instituto Sustentabilidad. Y respondo aquí por la EST en este equipo. Bueno, como pueden ver, voy a intentar hablar el portuñol. Y así, por favor, si no logran entender, por favor, no me lo digan, porque ahí puedo seguir. Bueno, yo voy a intentar. Entonces, sí, sí. Empecé por eso, por el título, Modelos Bíblicos de Liderazgo. Y tomé las palabritas, modelo bíblico y liderazgo, y quiero hablar algo de eso. Tengo problema con la palabra modelo, me parece demasiado estático cuando se habla de modelo. Y bueno, la palabra paradigma todavía me parece peor, me parece casi totalitaria la palabra paradigma. Imágenes me parece demasiado vago para hablar. Pero me gusta la palabra motivo, inspiración. Yo creo que es más rico, es más flexible y no hay un modelo, no hay un paradigma. Yo creo que ahí no hay una estructura que tengo que poner y hacerla concreta o constructiva. Yo creo que hay ahí una posibilidad para una actividad creadora de la acción del Espíritu. Por lo bíblico, pasa que, como hemos visto entonces, hay muchas propuestas en la Biblia, hay muchas posibilidades ricas y bueno, no puedo hablar de todas. Y mi pregunta es, bueno, ¿todas son buenas? ¿Todas ayudan? ¿Todas sirven? ¿Todas son justas? Si no es así, ¿cómo vamos a hacer nuestra selección? ¿Qué propuestas nos interesan para hablar de motivos bíblicos? ¿Y cuál es el criterio? Bueno, tomé un criterio sencillo desde la tradición luterana. La pregunta, bueno, ¿lo que promueve Cristo? ¿Lo que promueve Cristo? Y yo creo que es suficiente para el ejercicio que tenemos que hacer acá. Acerca de liderazgo, no podemos tomar otra cosa que no sea la experiencia que ustedes han traído acá, desde la historia del programa. Ese es el contexto de liderazgo, ni una otra, porque ahí tenemos las preguntas. Nuestra manera de acercarnos a la Biblia con las preguntas son nuestras experiencias en las iglesias. Es el criterio. Y bueno, es una lástima que no estuve acá por la mañana de martes, cuando hablaban de las experiencias de la iglesia. Bueno, me tomé entonces lo que habló Gustavo. Yo creo que es un recogido de todo que han hecho las iglesias hasta ahora. Y ahí hablaba Gustavo de romper con la sede del silo. La idea de un liderazgo individual, solitario. O entonces también la idea de que hay ahí como un acúmulo, un depósito de liderazgo y que no comunica con nada ni con nadie. Yo creo que son dos ideas que ha traído Gustavo que son importantes. Y también hablaba de las predisposiciones, de las capacidades. Y ahí tomé solamente las imágenes que Gustavo partilhó. Y ahí, bueno, ustedes pueden ser acordados que ha dicho Gustavo entonces. Las predisposiciones y las capacidades. Yo creo que esas son las preguntas que tenemos, las cuestiones que tenemos para acercarnos a la Escritura. Y así me parece que es la síntesis de nuestra búsqueda, de nuestra pregunta hacia la Escritura. Una búsqueda de un motivo bíblico
que nos ayude a refletir teológicamente acerca de las experiencias de liderazgo que las iglesias de América Latina y del Caribe están haciendo rumbo a iglesias sustentables. Yo creo que esa es la pregunta, tal vez la mirada hermenéutica que se puede tomar aquí. Me pareció que era importante hacer eso para que nosotros estuviéramos en el mismo, mirando desde la misma dirección. Desde ahí entonces me pregunté dónde habría una contribución que pudiera entonces ayudar. Bueno, es mi lectura, pero mi impresión es que la carta de Pablo a los filipenses trae una propuesta interesante. Y ahí hay algo de la lideranza sustentable. Estoy mirando especialmente, estoy leyendo especialmente aquí el capítulo 2, versículos 5 hasta 11. Esta carta es muy chiquita, pero es muy densa. Es una carta muy fuerte. Y yo creo que hay una contribución rica para nuestra reflexión. Yo creo que hay una cristología ahí que puede nos ayudar. Porque yo estoy seguro que habla de una dinámica de lideranza sustentable. En esta carta se puede decir que Pablo habla de una lideranza o de liderazgo kenóptico. Te voy a decir qué palabra es esta. Antes de seguir hasta esta pregunta que es el liderazgo kenóptico, voy a hablar un poco de la comunidad. Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos una idea de cómo estaba la comunidad de Filipos cuando escribió Pablo. La comunidad de Filipos tenía un inicio con la conversión de una mujer. Hablaba Marcia, Lidia. Se puede leer en Atos 16. Lidia es una comerciante, comerciaba púrpura. Y conoció a Pablo y Timoteo y los invitó hasta su casa y desde ahí entonces empezó la comunidad de Filipos. En esta carta no se habla de Lidia, pero conocemos Lidia de ahí, de Atos. Esto fue el año 49 después de Cristo, 49 después de Cristo. Algunos años después Pablo escribe a esta comunidad y cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está preso. No es seguro dónde está Pablo, pero me incliné por la lectura que Pablo estaba en Éfeso. Y bueno, desde la selección de dónde está preso Pablo, las dataciones de la carta cambian muchísimo. Pero si estaba en Éfeso, la carta es del año 56. Después de Cristo, entonces como 7 años después de la fundación de la comunidad. La impresión que se tiene es que la comunidad no tiene problemas financieros, porque siempre envía a Pablo alguna plata para que siga con su misión, y es de la única comunidad de donde acepta plata, de ninguna otra acepta, pero de Filipos sí. Y por ahí, por la lectura, se percibe que Pablo acepta con alguna regularidad plata de la comunidad de Filipo. Entonces, así que se puede imaginar que no tienen problemas financieros, por lo menos no son muy graves, se puede imaginar. Pero hay perigos que están ahí alrededor de la comunidad. Falsos mestres, enemigos de la cruz, son metáforas, no es muy claro quién es esta gente y qué hacen, pero las metáforas ayudan. Yo creo que la amenaza este orden teológica y yo creo que puede afectar la identidad teológica de la comunidad. De ahí viene la preocupación de Pablo. Además de esta amenaza, yo creo que es una amenaza externa, se puede decir que hay amenazas internas de la comunidad, que son amenazas que vienen de la convivencia. Pablo dice cosas así, bueno, ustedes tienen que pensar la misma cosa, tienen que tener el mismo amor, tienen que tener el mismo sentimiento. En fin, habla Pablo,
estén unidos de alma. Y todo el problema parece girar alrededor de los partidarismos. Y se puede aplicar algo de que hablaba Marcia, una hermenéutica de la sospecha, y ahí se puede imaginar entonces todas esas frases de Pablo. ¿Por qué insiste tanto que tiene que estar juntos, tiene que tener el mismo sentimiento? Porque entonces la comunidad pasa por una crisis, y no es una crisis financiera, pero yo creo que es una crisis de la identidad teológica. Bueno, me olvidé de sacar aquí adelante la... Entonces, después de esas afirmaciones, hay un otro elemento que es interesante. Pablo dice que Evodia y Síntique tienen que voltar a hablar, tienen que trabajar juntas. Son dos mujeres. Y Pablo dice ahí que son importantísimas para la comunidad y fueron colaboradoras muy próximas de Pablo. Se han esforzado muchísimo con él por el Evangelio y están en discordia. Y Pablo solicita que ellas vuelvan a hablar. Y solicita además que alguien haga la intermediación de esta discordia entre estas dos mujeres que son importantes para la comunidad. ¿Quién es el fiel compañero de Hugo que, ¿cómo se dice? Hugo es una palabra que se puede decir otra cosa. Yo que es un compañero de carga, de trabajo. Es un fidel compañero de Hugo. Hugo, sí. Porque Hugo, sí, sería otra cosa. Sí, también, se puede compartir también unas copitas, ¿no? Pero no es seguro. Hay demasiada sospecha. Sí. Bueno, entonces es un compañero de yugo. ¿Y quién es? No, nosotros no sabemos. Es posible que sea Timoteo, pero nosotros no sabemos. Pero solicita a esta persona que haga un esfuerzo para que las dos mujeres vuelvan a hablar y trabajar en conjunto. Bueno, mi conclusión es que no se puede evitar esta mirada de conjunto. Es seguro que la mayor amenaza a la comunidad de Filipos adviene de una conducción sustentable de la lideranza, o por lo menos una conducción cuestionable de la lideranza. Yo creo que ese es el contexto de la comunidad de Filipos, y ahí se puede entonces leer la carta de Pablo con una mirada distinta. Sí, vuelvo. Este es el centro de nuestra conversa, sí, vuelvo. Es muy curioso que nadie habla de eso en la literatura, por lo menos en la literatura que he leído. Ni en Brasil, ni en América Latina, ni de habla inglesa, y tampoco alemana. Nadie habla de un problema de liderazgo y que ahí estaría el nudo de la cuestión. Bueno, entonces es una lectura que viene al encuentro de nuestras preocupaciones acá. Y a partir de esta pregunta, mi opinión es que la carta está estructurada alrededor de este pasaje, el capítulo 2, los versículos 5 hasta 11. Yo creo que todo gira alrededor de eso. Ese pequeño trecho, entonces, creo que ahí concentra-se el motivo más decisivo de la carta, el aspecto más denso de la reflexión teológica. Y yo creo que era la forma como Pablo pensaba de ahí, desde la prisión, cómo podría ayudar a su comunidad querida.
Y ahora me gustaría si alguien pudiera hacer la lectura en español de este trecho de Filipenses, el capítulo 2, versículo 5 hasta 11. ¿Dónde está el otro micrófono? Bueno, ¿cómo? Sí, pero... 2, 5, 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Gracias, Rubén. Entonces, es el texto. Ese pasaje, muy chica, se quedó conocida como himno cristológico de Filipenses. Y así es el nombre de la literatura y en general. El nombre viene del hecho de que este pasaje no es de Pablo. Pablo la tomó del mundo de la época, de las comunidades cristianas conocidas, y ha hecho algunas modificaciones muy chicas ahí en el himno. Es notable que Pablo, que es un teólogo conocido, reconocido, ha tomado un himno que no era suyo. Claro, hay alguien que dice que, bueno, también lo escribió Pablo, pero no hay cómo comprobar eso, no hay cómo comprobar que Pablo de hecho ha escrito este himno. Entonces es increíble que ha tomado un himno de las comunidades, algo ahí que estaba en la liturgia y que cantaba la gente, y lo tomó Pablo para hacer su reflexión. Yo creo que hay dos cosas interesantes. Primero, que Pablo toma algo de la producción teológica de la comunidad, y después el carácter didáctico, pedagógico, de usar algo que era conocido, para partir de eso entonces hablar de lo que tenía en su mente. Es increíble que este pasaje, que es un pasaje fuerte, no se ha tornado una cristología conocida. Casi nadie habla de esa cristología, y los libros de dogmática, cuando se habla muy con distancia, con alguna crítica y con alguna dificultad. Y esto fue así hasta el siglo XIX. Casi no se hablaba de este pasaje. Por un teólogo luterano, Gottfried Thomasius, propuso entonces una cristología kenótica. Y ahí, desde la mitad del siglo XIX para acá, el texto entonces, el pasaje entonces se tornó por lo menos objeto de discusión y de debate en la teología. Yo no me gustaría ahora de seguir por ahí por la discusión teológica y cristológica, porque yo creo que eso nos iba a llevar demasiado lejos de lo que queríamos hacer acá. Y bueno, entonces por eso me gustaría hablar de los motivos. Quiero tomar los motivos de este texto, una inspiración para seguir adelante y buscar una reflexión. Yo creo que será provechoso para nuestro trabajo acá. Bueno, acá está, bueno, no. Entonces, la reflexión que me gustaría hacer, entonces, hemos escuchado el texto y se percibe claramente en el texto por la lectura que hay dos movimientos. Y ahí en la literatura mucha gente habla de eso. Dos movimientos. El primer movimiento es de
decida descenso. Jesucristo, siendo Dios, decide vaciarse. Y es la traducción de la palabra kenosis en la carta a Filipos. La verdad no aparece el sustantivo kenosis, pero el verbo es la única aparición. Es un verbo. Y después de vaciarse, ali dice entonces, asume la forma de servo. Entonces es un pasaje del Kyrios, el Señor, al doulos, el esclavo, siervo. Y asume la forma de siervo. Dice más Pablo, semejanza de ser humano y puede ser reconocido como una figura humana. Y de ahí se sigue hablando entonces en la literatura del camino de la humildad, de la obediencia, de la muerte de cruz. El teólogo belga brasileño Comblain, fallecido no hace poco tiempo, afirma que en este movimiento para abajo tenemos 4 degraus. Es lo mejor que puede hacer que se llame una escalera. Es lo mejor que puede hacer. Tenemos 4 degraus. El ser humano, el esclavo, muerto, crucificado. Y Cristo ha percorrido estos 4 momentos. Bueno, ahí empieza la discusión compleja en la dogmática, porque Cristo se ha vaciado de los poderes divinos, de su substancia divina. Bueno, sí, verdad, pero también como muerto, como crucificado, también se ha vaciado de cualquier derecho humano, valor, de dignidad, murió en la cruz. Se puede decir entonces que hay ahí un absoluto vacío de cualquier poder. Y esta dinámica que Pablo la denomina de kenosis, la forma verbal como hablaba yo acá. Y desde ese absoluto vacío se puede hablar entonces que inicia el segundo movimiento, y este es el movimiento para cima. En el primer movimiento, el sujeto es el propio Cristo. En el segundo movimiento, el sujeto es Dios, el Padre. Y ahora no hay escalera. El ascenso es un solo movimiento. Y Cristo entonces está arriba de todo el nombre. Pueden decir que hay un movimiento del lleno para el vacío y después nuevamente para el lleno. Es importante que nosotros percibamos que el segundo movimiento para el lleno no es idéntico al lleno del inicio. No es una mera repetición, no es el volver a lo mismo, pero ha pasado por el absoluto vacío. Bueno, hasta aquí. Y ahora, porque tenemos que luchar contra el reloj, tenemos que seguir con algunas conclusiones. Y ahí tengo el texto completo y no solamente algunas ideas. Quiero buscar entonces alguna sujeción para, diría que son implicaciones para a Cristología. No necesariamente que me interesa ahora hablar de la Cristología, pero más importante sería la implicación de esta concepción cristológica para nuestra comprensión de liderazgo sustentable. Entonces aquí están algunas contribuciones. Mi primera impresión es que el vacío de que habla Akenosis no es la meta, no es el alvo de la lideranza sustentable, pero es una condición para ella.
No se imagina que el vacío, la ausencia de valor, de poder, de fuerza, sea el alvo, mas ele precisa pasar por ahí. La exaltación del segundo movimiento, a gloria de tener el nombre arriba de todo el nombre, también no es un alvo de la lideranza sustentable. No es así que nosotros buscamos la gloria. En la perspectiva que no es que tampoco esa es la meta, tampoco es el alvo. Yo creo que interesa a una lideranza sustentable en la perspectiva gnóstica el movimiento que el poder realiza, el movimiento que hace el poder. Bueno, ahí entonces así que yo creo que no van a tener interesa que el movimiento entonces que el poder hace, saliendo del estadio inicial del lleno, pasando por el vaciamiento total y volviendo a estar lleno. En el primer movimiento, rumbo al vacío total, tenemos ahí el verbo, que es traducido como vaciar. Pero el sentido primario y más sencillo del verbo no es vaciar. Es abrir mano de una prerrogativa, de un privilegio. Abrir mano de una prerrogativa, de un privilegio. Yo creo que algunas corrientes teológicas tienen dificultad con esta idea de vaciar. Sí. Sí, ahora que te lo dije. Sí. Bueno, buenísimo. Sí. Sí, esa posibilidad. Bueno, algunas corrientes teológicas creo yo que tienen dificultad con esta cuestión del vacío, porque supone que el vacío es ausencia de poder, de fuerza, de capacidad de realización. Imaginen que vacío es supuestamente nada, el vacuo. Yo creo que para Dios es diferente. Yo creo que para Dios las cosas empiezan con el nada. Las cosas empiezan por ahí. Porque Dios ha creado el mundo desde la nada. Y también desde la nada de la cruz, Dios llama el crucificado a la vida. Yo creo que la existencia de ciertas teologías con la necesidad de que algo permanezca es una dificultad teológica de hecho. Es como si fuera resistir a Dios. Resistió a que Dios pudiera crear algo a partir del nada, como se dice en la teología, ex nihilo. Pero es preciso que no quede nada, para que entonces Dios en sí empiece su obra, su trabajo. Yo creo que entendido de esta forma, el vacío no es el vacuo, no es la nada, no es la ausencia de fuerza o poder. Yo creo que es simplemente donde el poder y la fuerza de Dios, de hecho, empiezan. Yo creo que se puede buscar ahí la ayuda de Pablo, porque él que nos ha dicho, bueno, mejor que sería en español, tal vez, el 2 Corintios 12, 2 Corintios, el capítulo 12, el versículo 9. Si alguien puede leer en español, sería grato. 12 es el segundo libro de 2 Corintios, el capítulo 12, el versículo 9.
Gracias, Carlos. Bueno, ahí está. Es Pablo que lo dice claramente también. El poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí, entonces, tiene como método buscar la debilidad para que pueda hacer la experiencia de la gloria de Dios. Yo creo que en perspectiva que nota que el vacío nunca es vacío. Ayer fue mencionada acá la historia de la viuda pobre que da una monedita. Podemos también acordarse de la mujer que trae el perfume para los pies de Jesús y él no la recrimina. También se habló acá de la mujer que ha traído flores para el altar. Y me acordé de una historia de la comunidad de Belo Horizonte, de una mujer que tomaba las aparas de vela, el resto de la vela. Y con un milagro teníamos siempre nuevas velas. El resto, el que iba a la basura. Entonces el vacío nunca es el vacío o el vacuo. Además, yo creo que el vacío, en esta perspectiva kenótica, es el espacio de la gracia. Un autor, Rick James, Gustavo lo conoce, Creating Space for Grace, es un libro que está en inglés y se puede buscar ahí por la internet. También, sí, bueno. Oh, gracias Adriana. Y él dice allí que la gracia está en el, que no sé si es la misma palabra, el cerne, ¿es la misma palabra? Cerne, no, en el medio, el meollo, sí. Está en el meollo del proceso bíblico del cambio. Está en el meollo del proceso bíblico del cambio. Él dice que la gracia trabaja desde aquello que nosotros podríamos llamar la nada o el vacío. Y ahora nuevamente vuelvo a James. La gracia trabaja fortaleciendo nuestra voluntad, librando a nosotros de la culpa paralizante. La gracia de Dios puede ser definida como el poder divino que provoca en mí lo que Dios quiere que yo sea y que Él quiere que yo lo haga. Es lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 10. A partir de la dinámica personal, organizacional de las iglesias, de las organizaciones en general, a partir de esta dinámica, rumbo al vacío, percorriendo los 4 momentos de la escalera, la descida, camina-se para el ámbito, el espacio de la gracia. A partir de ese momento, Dios inicia el movimiento de ascenso, el movimiento para cima, para arriba. Para que el poder, en fin, possa estar lleno de aquello que pueda transbordar sin herir, sin magoar o matar. ¿Qué es el amor? Este regreso, la vuelta al lleno, en esta dinámica, del lleno para el vacío, y nuevamente del vacío hasta el lleno, ahí el lleno es completamente diferente. En esta dinámica nosotros somos cambiados, somos transformados, convertidos, si lo queremos. Entonces el poder convierte-se en fin en el servicio, en la diaconía. Sin la muerte, que es uno de los momentos del